Bienvenidos a una nueva predicación dominical. Hoy tendremos la predicación basada en Marcos capítulo 10, versos 32 hasta el 45. Y el título de la predicación del día de hoy es Pedir. Dice el texto de Marcos 10, 32. Iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos más allegados no salían de su asombro, pero los que seguían detrás de ellos iban con miedo. A más miedo, más lejos de Jesús. Jesús se llevó aparte otra vez, no es la primera vez, a los 12 discípulos y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Jesús, para evitar que el miedo siga alejando a sus discípulos de él, toma a los 12 aparte para explicarles lo que va a suceder. Al explicarles lo que va a suceder, Jesús quiere que sus discípulos dejen de tener miedo porque tienen un conocimiento exacto de lo que va a suceder. Alguien opinaría: ¿y por qué no se los dijo a todos? ¿Por qué a los 12? Una respuesta más o menos típica sería que la intención de Jesús era decírselo a los 12 y que después los 12 se lo fueran a decir a los demás. Sin embargo, aquí entre nos, la verdadera razón es porque Él quiso. Y algunos opinarán: pues yo opino que lo hubiera hecho de otra manera. Pues tú opinas. Yo opino, pero el que sabe es Jesús. Jesús sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Y esto no es una democracia donde todos podamos opinar y decirle a Jesús cómo debe de hacer las cosas, como ahora sucede en las clases, ¿verdad? Que los alumnos le dicen al maestro lo que debe de enseñar, cómo lo debe de enseñar, etcétera, etcétera. No, espérense. Yo no sé cómo está ahorita el sistema educativo, pero sí les quiero decir que Jesús no se pone a preguntar qué opinamos, si nos gusta cómo lo hacemos, si mejor le damos para otro lado. Jesús lleva un camino. Eso de agarrarnos todos a orar para decirle a Jesús: mira Jesús, no hagas esto, mejor haz esto otro, mira, para nosotros es más urgente que se acabe esto o que empiece esto otro. No, espérate, así no funciona. Jesús quiso hacer las cosas así. Para el caso es lo mismo, porque va a pasar exactamente lo mismo. Pero es muy interesante ver cómo muchas veces nosotros creemos, suponemos tener una opinión igual o mejor a la de nuestro buen pastor Jesús. Y eso es soberbia. Tenemos la mente entenebrecida. A lo malo le llamamos bueno. ¿Cómo crees que vamos nosotros a saber cómo se hacen las cosas en el reino de Dios? En las decisiones que Jesús está tomando, en el camino que está marcando, en la forma en la que está conduciendo nuestro destino y el destino de toda la civilización. Pues bien, Jesús les dice a los 12: como ustedes pueden ver, estamos subiendo a Jerusalén, por si no se habían dado cuenta. Y el representante de la humanidad va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas maestros de la ley, o sea, a los saduceos y a los fariseos, las dos religiones de aquella época, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, o sea, a los romanos. Salió en verso. Se burlarán de él, los romanos, también los demás, pero esto va a suceder hasta que esté con los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días se levantará. El miedo apaga la mente, la apaga, para no entender. El miedo apaga la mente para no entender. El miedo cierra los oídos para no escuchar las instrucciones de Jesús. Así, mientras habla de que va a ser arrestado, humillado,
golpeado y muerto, pero que va a resucitar. Sin embargo, los sordos oídos de los discípulos están en otra cosa, porque los discípulos están pensando en algo completamente distinto. No solamente es el miedo, es el hecho de que los discípulos están pensando en algo completamente distinto, y ese es el tema de la predicación del día de hoy. Todo lo demás ya lo vimos en 2 predicaciones. Busca las 2 predicaciones anteriores y ahí se tocan estos temas a fondo. Pero sí quiero llamar la atención sobre algo muy especial. Jesús da detalles muy específicos de lo que va a suceder. Lo van a arrestar, quiénes lo van a arrestar, cuál va a ser la condena, cuál va a ser el proceso y la muerte. Pero fíjense ustedes, pongan mucha atención, dejen de estar mandando mensajes por Facebook o por redes sociales, pongan atención. El mensaje es para ti, no para los demás. Fíjate en esto, fíjate muy bien. Jesús da detalles de lo que va a suceder para que sus discípulos no tengan miedo, para que cuando vengan estos eventos que van a trastornar toda su realidad, ellos puedan estar confiados en lo que dice Jesús. Llama la atención que Jesús nunca les dijo: me van a arrestar el jueves en la noche por allá de la medianoche. Me van a subir a una cruz, o sea, voy a morir crucificado. Aunque sí dijo en el Evangelio de Juan, sí habla de que va a ser levantado. Y esa idea de ser levantado era una forma muy elegante, muy diplomática de decir va a ser crucificado. Pero no dijo Jesús que iba a morir a las 3 o que iba a entregar su alma a las 3 de la tarde del viernes durante la fiesta de Pascua. O sea, fíjate bien a lo que voy. Los detalles cronológicos Jesús los brinca, no los toma en cuenta, no son necesarios desde la perspectiva de Jesús, no de la nuestra. Cuando Jesús advirtió sobre los eventos que vendrían sobre la ciudad de Jerusalén, nunca dijo que serían los romanos los que invadirían Jerusalén, aunque es muy obvio por las referencias que usa. No dijo que sucedería 40 años después, no dio fechas. Sin embargo, con los datos que les dio a los cristianos que vivían en Jerusalén, cuando surgieron los eventos, esos cristianos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Yahvé, a través de su profeta Nahum, nunca le dijo a la gente de Jerusalén que Nínive caería 40 años después, pero sí les dio detalles tan específicos sobre la forma en la que iban a invadir, sobre lo que estaba sucediendo en el aspecto económico, social y político, que ellos no solamente podían tener una idea muy clara de lo que había en Nínive. Había 2 razones. Primero, a través de Nahum, Yahvé quería decirle al pueblo de Jerusalén: dejen de estar admirando a Nínive. En la superficie parece la ciudad feliz, pero abajo de esa aparente felicidad hay crueldad, hay homicidios, hay derramamiento de sangre. Y además da detalles de cómo va a ser la invasión, para que cuando se dé, ellos sepan que es algo definitivo. Igual sucede el día de hoy. Jesús no nos va a dar fechas, no nos va a decir tal día va a pasar esto y después para tal día va a pasar esto otro. Si ustedes revisan las predicaciones de Paz Divina del 2015 al 2019, no van a encontrar, seguramente no van a encontrar la palabra pandemia, virus, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí van a encontrar datos suficientes que les van a hacer ver que si hubiéramos estado más atentos a la palabra divina, hubiéramos visto lo que estaba sucediendo y lo hubiéramos entendido con más claridad. La mayoría de nosotros entre el 2015 y el 2019 andábamos quién sabe en qué planeta. Yo no sé qué preocupaciones traíamos, en qué líos andábamos, nuestra mente estaba afanada. ¿Recuerdan lo que significa afanada? Durante más de un año estuvimos casi cada semana afanados, hasta que ya estábamos afanados de tantos afanes. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué significa afanados? Ya se me olvidó. Afanado significa una mente dividida en pensamientos angustiosos. Todo eso significa afanado.
una mente dividida en pensamientos angustiosos. O sea, un pensamiento por acá, otro por acá, pero todos son de angustia. Entonces, ¿qué te generan? Un estrés que que apaga tu mente. O sea, no entiendes, puedes estar en la predicación, pero no entiendes el mensaje. Entiendes las palabras del pastor, pero no el mensaje que Jesús te quiere dar. Y tus oídos están sordos, no oyes la voz de Jesús. Recuerden, cuando alguien no te quiere oír, tú alzas la voz, gritas, pero Yahvé, su voz es como un silbo apacible, como un murmullo apacible. De tal forma, y esto ya lo sabes, hermano, hermana, niños, niñitas, ya lo saben ustedes. Si quieres escuchar la voz del Eterno, tienes que acallar todo el ruido alrededor de ti para que puedas escuchar ese murmullo, porque Él, el Eterno, no va a alzar la voz. Fíjate Isaías 53, Él no va a alzar la voz, Él no va a gritar, Él no es como nosotros, que anda manoteando y gritando. ¿No lo quieres oír? Bueno, pues igual ahora, Jesús nos está dando instrucciones, nos está diciendo cosas que en este preciso momento tal vez no tengan para nosotros mayor relevancia, o que no le hallemos cuál es la pieza, dónde encaja esa pieza en el rompecabezas, pero espérate un año o dos, o menos, y la pieza empieza a encajar, y encaja una y encaja otra, y cada pieza empieza a encajar y tienes un cuadro completo. Nosotros sí sabemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque Jesús nos lo dice con toda claridad. Fíjate qué claro fue Jesús, les dio todo el itinerario. Pero los discípulos, aparte del miedo, que el miedo es hasta cierto punto comprensible, el error, y ponga atención porque puede ser también nuestro error, el error de los discípulos es que ellos estaban pensando en otra cosa. Fíjate, les acaba de decir, o sea, esto no pasó un año después, 6 meses después, al día siguiente, fue exactamente cuando Jesús terminó de hablar. O sea, Jesús hizo un alto en el camino, todo el mundo empezó a desempacar las cosas, a preparar todo para la comida, ¿verdad? Y Jesús llamó, le ha de haber dicho a Pedro o a Juan, júntame a los 12. Y se fue un poquito más lejos de los demás. Los 12 se acercaron porque sabían que Jesús les iba a decir algo importante, y ellos bien emocionados porque creían que era lo que ellos querían oír. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que llegas al discipulado, llegabas al discipulado o llegabas a la predicación dominical porque querías escuchar exactamente lo que tú querías oír, y cuando empezó la predicación, iba a hablar de esto el pastor? No, yo quería que hablara de la hermana fulanita buscabullas, yo quería que hablara del hermano ese que se queda ahí dormido, yo quería que, en fin, y no. Pues así ahora, los discípulos llegan y Jesús les dice, miren, vamos a Jerusalén y va a pasar esto y esto, punto. Inmediatamente, en ese momento, dice la Biblia, y Jacobo y Juan, sí, Juan, el discípulo amado, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿se acercaron? ¿Pues que no estaban ahí todos? Sí, pero mira, quiero que te imagines la escena, y por favor, usa tu imaginación, quiero que te imagines a Jesús parado, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Y más acá a lo lejos, todos los discípulos, los seguidores de Jesús armando el campamento, y aquí los 12 más o menos en un semicírculo, y Jesús les dice que el representante de la humanidad, esto, el otro, para allá y para acá. Y termina de hablar. Y todos los 12 se han de haber quedado mirando unos a otros, cuchicheando, otros bajando la cabeza, todos se quedaron impactados por lo que les estaba diciendo Jesús. No podían creer lo que les estaba diciendo Jesús. Jesús habla de que va a ser derrotado, humillado, que lo van a escupir, que lo van a matar. Bueno, que va a resucitar, pero eso ni lo oyeron. Pero ellos quedaron preocupados por eso, y en ese momento Jacobo y Juan, yo creo que Jacobo le dio un codazo a Juan como diciendo, este es el momento. Y quiero que te imagines a Jacobo y a Juan aprovechando el momento de incertidumbre en todos, y se acercan a Jesús y haz de cuenta, mira, es clásica la escena. Haz de cuenta que se ponen al lado de Jesús y Jacobo o Juan, yo creo que Jacobo, ¿verdad?
agarra y le pone el brazo a Jesús, así como haciéndolo para acá. Oye Jesús, ven. No, ya hablando en serio. O sea, es lo que Jacobo le ha de haber dicho a Jesús. Oye Jesús, y lo ha de haber abrazado, le ha de haber puesto la mano en el hombro y lo han de haber hecho para acá, o sea, un poquito más lejito. Y, oye Jesús, ya en serio, sí, está muy, muy interesante eso que dijiste, pero mira, ya en serio, maestro, le dicen Jacobo y Juan. No sé si hablaron los dos en coro, o si una parte la dijo Jacobo y otra Juan, o habló Jacobo por los dos, o habló Juan, ¿ok? Parece que fue Jacobo el que habló, pero esta es idea mía. Maestro, queremos que nos concedas el favor que vamos a pedirte. Oye, Jesús está diciendo lo que le va a pasar, y estos dos discípulos le van a pedir un favor a Jesús. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el Eterno nos está hablando con toda claridad? Y el hermano o la hermana que tienes a tu lado, figurativamente, no el que tienes a tu lado ahorita en este momento que ya estás así medio cabeceando, no. Pero ¿no sucede que el que está al lado está pensando en otra cosa? Está pensando en, oye, ¿y si trajeron lo del pozole? Oye, ¿y la del arroz? ¿Y si trajo el arroz? Oye, ¿y si va a haber pastel? Oye, en fin. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? La paciencia infinita de Jesús. Ellos le dijeron, concédenos que en tu fastuoso reino nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¡Ay, qué tiernos! Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Y nosotros sí? Digo porque el apóstol Pablo escribió, y búsquenle ahí para que vean dónde lo escribió, obviamente en una carta, ¿verdad? Pero búsquenle. El apóstol Pablo escribió, pedimos como conviene, en forma de interrogación. Pedimos como conviene, cierra la interrogación y escribe, no lo sabemos. Eso dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que no sabemos pedir como nos conviene. O sea, muy probablemente estamos pidiendo mal. Muy probablemente. Fíjate, y eso dice el apóstol Pablo. A ver, pregúntale a los líderes religiosos. No, ellos están segurísimos de lo que están pidiendo. Bueno, sigue hablando Jesús. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo? O sea, lo que acaba de decir, de que va a morir y todo esto. ¿Acaso pueden sumergirse en las aguas en que me voy a sumergir yo? O sea, en las aguas de la muerte. Ellos le respondieron, podemos. O sea, no sabían ni lo que estaban diciendo. Contigo hasta el fin del mundo, nosotros podemos. No saben ni lo que dicen. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y se van a sumergir en las aguas en que me voy a sumergir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo. Está ya reservado. ¡Órale! Se llegaron tarde a la repartición de lugares, ya están reservados. Y habiendo oído los otros 10 que estaban allí a 2-3 pasos, se enojaron con Jacobo y Juan. Pues claro que se enojaron, y de una vez les adelanto, los otros 10 se enojaron porque les ganaron la idea, si no creas que por otra cosa. Entonces Jesús los llamó porque ya estaban empezando a pelearse entre ellos y ¡hey! A ver, vénganse para acá. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que parecen gobernar a los pueblos, fíjate la forma en la que Jesús lo dijo, que es una frase muy actual. Jesús, traducido literalmente, dice, como ustedes saben, los que parecen gobernar a los pueblos, porque no los gobiernan, o sea, solo parece, los dominan con tiranía, y los grandes de entre ellos, de entre los poderosos, de entre los que gobiernan, abusan de su autoridad.
pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, al que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún, y yo creo que esto lo tenemos que escuchar con mucha claridad, todos los cristianos evangélicos de esta era, porque pareciera que estas palabras de Jesús las hemos olvidado por completo. Jesús dijo, porque ni aún el representante de la humanidad vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida para obtener la libertad de muchos. Y hoy los cristianos evangélicos ya se sienten que no los merecen ni el piso que están pisando y se sienten, bueno, ¿a qué les cuento? Vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Por lo menos, Jacobo y Juan, en el mismo momento en que Jesús les habla de su muerte y de su resurrección, están pensando en el fastuoso reino de Jesús. Traducción literal. En el fastuoso reino de Jesús. Ese sueño compartido por todos los compatriotas judíos, en el que el Mesías vendría a llevarlos a conquistar el mundo entero. Jacobo y Juan estaban pensando en que Jesús era el Mesías esperado, que lideraría a los judíos no solamente para liberarse del yugo romano, sino pues ya entrados, conquistar el mundo entero y construir el imperio galáctico. Digo, el imperio mundial. Bueno, si les das cuerda, se avientan al imperio galáctico, ni que nada, Ellos bien dispuestos a conquistar todo. Y esta era la mentalidad. Esta era la mentalidad que tenían. En eso estaban pensando Jacobo, Juan y los demás. En eso estaban pensando, en el imperio de Jesús. Así, estos dos o no escucharon lo que acababa de decir Jesús, o peor aún, no quisieron escuchar, pues las palabras de Jesús no se ajustaban a sus sueños imperiales de grandeza, dominio, poder y fama. Es como si le dijeran a Jesús, ya en serio Jesús, háblanos de tus planes para conquistar el mundo. Así. Jesús diciendo que va a ser derrotado, humillado, y estos diciéndole, no, ya en serio Jesús, háblanos mejor de tu imperio. ¿Cuándo vamos a empezar a construir la estrella de la muerte? ¿Cuándo vamos a hacer esto, el otro? O sea, ellos están en otro planeta, literal. Están siguiendo a Jesús, pero no lo quieren oír. O quieren interpretar sus palabras desde una perspectiva, yo no sé qué sentido le quieren dar a las palabras de Jesús, yo no le hallo otro sentido. O sea, bien clarito lo está diciendo para que les quede claro, con toda claridad. Y ellos le están diciendo, oye, cuando ya empieces a gobernar en tu fastuoso imperio, pues yo hablo uno a la derecha, otro a la izquierda, secretario de Gobernación y secretario de Hacienda. Yo no sé en qué está, no, Hacienda no, porque ese ya se los había ganado Judas, entonces pues tenían que ponerse las pilas, porque Judas ya tenía Hacienda, entonces había que buscar puestos. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto, de lo terrible que es esto, de cómo nuestros pensamientos y nuestras ideas preconcebidas pueden nublar por completo nuestro entendimiento y pueden hacer que dejemos de escuchar a Jesús? Oye, yo me voy a ir a una iglesia donde el pastor hable de prosperidad, de éxito, donde el pastor diga que si yo hago lo que él dice, entonces voy a tener éxito y fama y fortuna, y mi negocio va a crecer, y mis hijos van a ser cabeza y no cola. ¿Recuerdan cuando se puso de moda eso? Entonces, yo no voy a estar donde dicen que Jesús va a morir y que va a ser humillado. ¿Se fijan la trampa?
¿Se fijan que es exactamente la misma trampa en la que han caído más de la mitad de los cristianos evangélicos de esta era? Y espérate, te lo digo de una vez, espérate, porque se viene una crisis económica. Y con esa crisis económica se viene toda una pléyade, toda una multitud de predicadores que ansiosos de amasar fortunas rápidamente y siguiendo el caminito de los predicadores de los 90s y de este siglo XXI, los predicadores de la prosperidad, pues ya tienen el caminito, ¿verdad? Y van a empezar a prometer, espejismos de prosperidad. Cuidado, ya se los dije, ya estamos advertidos. Ten mucho cuidado dónde te andas metiendo y qué estás oyendo. Ten mucho cuidado cuando tú, ¿verdad?, decides que no quieres oír la palabra porque te parece que no va acorde con tu forma de pensar, con tus criterios, y que mejor le buscas por acá a alguien que sí te acaricie el oído, que es con palabras bonitas. Ya lo están haciendo, ya hay ovejas que ya jalaron pa'l monte. ¿Te das cuenta? Así, llegan con Jesús, tal vez lo alejarían un poco de los demás y le plantean su petición. Ya que van camino a Jerusalén, suponen equivocadamente, como la mayoría de las veces que tú y yo hemos supuesto desde la perspectiva divina, suponen equivocadamente que Jesús está a punto de iniciar la sublevación contra Roma. O sea, ellos creen que van a Jerusalén a proclamar, a hacer una arenga y a proclamar: vamos a matar a todos los romanos que hay aquí en Jerusalén y vamos a empezar a crear el imperio judío. Muy pronto dará inicio la mayor de todas las guerras del mundo. Es lo que pensaban los discípulos. Está a punto de estallar la más grande de todas las guerras del mundo, porque vamos a conquistar Alejandro Magno, ni que nada. No, hombre, nosotros vamos a conquistar el mundo entero, la que nos llevará a conquistar el mundo. Por eso, inteligentemente, previsores ante lo que ellos creen es la realidad. Fíjate, ellos creen que esa es la realidad. Qué fácil podemos ser engañados cuando nos empiezan a hablar lo que nosotros queremos oír. Cuando nos empiezan a decir lo que queremos oír. Estamos tan desesperados de esta situación. Bueno, no tú, no yo, pero la gente allá afuera está tan desesperada de esta situación que están dispuestas a escuchar cualquier promesa ilusoria. Y van a estar dispuestas a pagar lo que sea y a hacer lo que sea y a renunciar a lo que sea. ¿Te fijaste bien lo que dije? Con tal de regresar a una normalidad que no es más que un espejismo. Y quien persigue espejismos se muere de sed en el desierto. Ahí está. Inteligentemente, previsores ante lo que ellos creen es la realidad, se adelantan a apartar los lugares más encumbrados en el nuevo imperio de Jesús. Que lejos están de la verdad. Por eso Jesús les dice que no saben lo que piden. Por eso Jesús les dice que no saben lo que piden. No tienen la menor idea de lo que están pidiendo, pues Jesús no vino a establecer un imperio terrenal. Jesús no va a establecer una estructura de poder. No hay sillas alrededor de Jesús. No las hay. Fíjense, evidentemente nadie está escuchando a Jesús. Este es un momento que para Jesús debió de haber sido muy frustrante. Obviamente Jesús supo manejar muy bien el sentimiento que provoca la frustración. Recuerda, hermano, recuerden, niños, niñitas, todo sentimiento es el reflejo de un pensamiento.
A veces no somos conscientes de ese pensamiento, nomás sentimos, ay, sentí bonito, ay, me enamoré, ay, odio a fulanito y no puedo evitarlo, ay, guardo rencor, ay, tengo miedo. No. Todos esos sentimientos, buenos o malos, son la manifestación física, química, bioquímica. Ay, es que luego me pongo a leer cosas así de biología y toda la cosa. Bueno, son reacciones físicas de nuestros pensamientos. Al final, todo está en la mente. Si sabes controlar y dirigir tus pensamientos, puedes controlar y dirigir de manera positiva tus sentimientos, tus emociones. Pero yo me hubiera sentido muy frustrado, muy decepcionado, así con ganas de tirar la hojita. Y a ver, yo no tiro la toalla ni tiro el arpa, a ver, yo tiraría la hojita, ¿verdad? No, ya no va a predicar. O sea, nadie está escuchando. Nadie está escuchando a Jesús. Todas las predicaciones que llevamos del Evangelio de Marcos, todo lo que hemos aprendido con Jesús, en este caminar con Jesús a lo largo del Evangelio de Marcos, para que ahora este par de discípulos salgan con que oye, ¿cuándo empieza el Imperio Galáctico? ¿Cuándo empiezan los trancazos? O sea, ¿no están escuchando? Y mi pregunta es, ¿nosotros sí? ¿Nosotros sí estamos escuchando a Jesús? ¿Sí lo estamos escuchando? Jesús sí va a Jerusalén, sí. Sí va a conquistar, pero no a Roma. La carta de Pablo a los colosenses, ahí les dejo a ustedes el capítulo y el versículo, declara que en la cruz del Calvario Jesús derrotó a las fuerzas demoníacas triunfando sobre ellas, y metafóricamente ese es el lugar al que sin saber los discípulos están haciendo referencia. Los discípulos dicen, Señor, fíjate, concédenos que en tu fastuoso reino nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Sabes de lo que estaban hablando los discípulos en realidad? Del Monte Calvario. ¿Sí? La manifestación del fastuoso reino de Jesús se llevó a cabo en la cruz del Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz. Bueno, eran tres. Pero en la del medio, Jesús estaba derrotando a las fuerzas demoníacas y las estaba exhibiendo públicamente en su desfile triunfal. Pablo usa en la carta a los colosenses las frases, las palabras que se utilizaban para describir el desfile que hacía el ejército romano cuando regresaba a Roma después de conquistar un reino, después de conquistar un ejército, y en ese desfile traían al ejército derrotado. Eso es lo que está diciendo Pablo. La cruz del Calvario es la conquista del imperio demoníaco y es el establecimiento del imperio de Jesús. ¿Quién vio eso? Nadie lo vio. ¿Por qué nadie lo vio? Porque todos estaban viendo solamente las apariencias, y las apariencias nos engañan. Todavía el día de hoy, los cristianos vemos la cruz, vemos el Calvario y solamente vemos a un hombre sufrir, vemos a un hombre desangrándose, vemos una escena de llanto, de dolor, de angustia, de tinieblas, porque estamos viendo superficialmente, y la religión nos alimenta. Yo también se los dije muchas veces, la religión nos alimenta para que nosotros sintamos tristeza, congoja, miedo y hasta nos sintamos culpables. ¿Cuántos pastores no dijeron, por tus pecados es que Jesús está ahí en la cruz, y tú te sentías ahí todo mal y compungido? Se te quitaba a los 3 días, ¿verdad? Algunos luego, porque después del culto de las 7 palabras iban a la playa, o sea, y algunos, para no sentirse mal, pues ni iban al servicio de las 7 palabras, se lo brincaban, ¿verdad? Pero fíjate, es la apariencia. Pero desde un plano espiritual es el triunfo de Jesús. Lo que para nosotros puede ser una derrota,
una humillación, un fracaso, puede ser el punto en el cual triunfamos sobre las fuerzas que nos dominaban. Cuando examinas tu vida desde la luz de Jesús y el mensaje de la Biblia, tú te puedes dar cuenta que algunos de tus peores momentos, vistos espiritualmente, fueron momentos liberadores. Fueron momentos donde Jesús te liberó. Fueron momentos en el que fuiste libre, te liberaste. Pero mientras sigas comparando tu vida con los modelos del mundo, mientras sigas creyéndote las etiquetas que el mundo te pone, no vas a entender la verdad. Todo el mundo, todos los judíos de la época de Jesús creían que el Mesías venía a conquistar el mundo entero y a formar un imperio judío de dominio mundial. Entonces, cuando ven a Jesús, creen que es el Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban, y lo empiezan a seguir por conveniencia. Como muchos van a la iglesia por conveniencia, porque si vengo a la iglesia voy a conseguir trabajo, si vengo a la iglesia me voy a componer de mi salud, si vengo a la iglesia voy a conseguir pareja. Y mejor ya ni les sigo. ¿Por qué seguimos a Jesús? Por eso cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos, cuando Jesús no actúa como nosotros queremos, no solamente nos decepcionamos, sino hasta que nos vamos a otro lado, a buscarle por otro lado, porque aquí no nos gusta cómo predica. Qué interesante es esto. Queremos una iglesia exitosa, famosa, triunfalista, donde toda la gente sea próspera y exitosa. Las hay. Son pura mentira. Son pura superficialidad. Pero las hay. Hay iglesias que se jactan de eso. Tú entras y te dan la apariencia de que, no, es que aquí todo es éxito y triunfo, y si tú te juntas con nosotros aquí, pura prosperidad, y todo es pura fantasía. Es pura mentira. Y el padre de las mentiras, ya sabes quién es. Pero el mensaje de Jesús no va en esa dirección. El mensaje de Jesús no va en ese camino. Jesús lleva otra dirección, otro propósito. Pero el camino hacia la cruz será un trago amargo que Jesús tendrá que beber. Y habrá de sumergirse en las aguas de la crueldad, del odio, del miedo y de la violencia de los seres humanos. Jesús se va a sumergir en lo más tétrico y hediondo de nuestra realidad humana. Va a experimentar Él lo que es el odio y todo eso. Esas son las aguas en las que va a sumergir. Para estar al lado de Jesús cuando se manifieste su reino en toda su gloria, habrá que estar con Él en la cruz del Calvario. No hay otro reino fastuoso. No lo hay. No a la manera del mundo. Una iglesia próspera donde hay mucho dinero, donde hay un templo lujoso, donde no puede ser el de Jesús. Tú lo sabes. O a las riquezas o a Dios. Hemos sido engañados. Nos hemos dejado deslumbrar. Porque nuestra codicia nos hace pensar, entonces sí se puede. Puedo tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo y lo mejor del reino de Dios. No. No. Y ahorita es cuando va a surgir la tentación. Cuando los predicadores prometan prosperidad en medio de la miseria y salud. De veras, ¿dónde están todos los hacedores de milagros ahorita? ¿Dónde están?
Fíjate, no hay otro lugar más que la cruz. ¿Quieres estar al lado de Jesús, sentarte a tu derecha y a su izquierda en la manifestación de su fastuoso reino? Bueno, lo que estás pidiendo es estar al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús no condena a estos dos intrépidos discípulos. Simplemente les reitera que habrán de compartir ese trago amargo y se sumergirán en esas aguas conforme avancen en la misión de proclamar el Evangelio. Pero no es una condena. No es una condena. Les está diciendo, sí se van a sumerger ahí, pero no funciona así. Estos dos no saben lo que piden, porque piensan en un reino al estilo del mundo. Lo que en realidad están pidiendo, sin saber, es ser colgados junto a Jesús. Por eso Jesús les dice que esos lugares ya están reservados. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Lo que estaban pidiendo era: yo quiero ser colgado a tu derecha y que Juan sea colgado a tu izquierda, y estar ahí colgados contigo en la cruz, para que mientras tú estás derrotando a las fuerzas demoníacas, nosotros estemos allí viendo el desfile. Eso estaban pidiendo. Por eso Jesús les dice: no, hombre, ¿cómo creen, chavos? ¿Cómo creen, mis chavos? Claro que no va a ser así. Ustedes no les toca morir así, y no ahí en ese momento. Es más, esos lugares ya están apartados. Y conste que el pastor de Paz Divina dice que todos somos iguales. Pues ni tan iguales, porque si hay reservaciones, mira, ya estaban reservados los lugares. Y uno de los que estaba colgado fue capaz de reconocer la gloria divina en Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy, no cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. La forma en la que se expresa este hombre colgado en la cruz me queda claro ahora, antes no, ahora me queda perfectamente claro que este hombre había escuchado a Jesús. Y viéndolo colgado, este hombre lo entendió todo. El reino de Jesús no es un imperio mundial. Y Jesús va a morir igual que yo en esta cruz, pero de alguna manera a Él va a regresar para llevarnos a su reino, y su reino no es de esta tierra. Jesús lo dijo muchas veces y con mucha claridad: mi reino no es de esta tierra. Bueno, el apóstol Juan sí se quedó a los pies de la cruz. Él por lo menos sí se quedó muy cerca del lugarcito que estaba pidiendo. Eso me lleva a pensar que si Jesús respondiera a nuestras peticiones, podríamos terminar en cada situación, porque no sabemos lo que pedimos. No sabemos lo que pedimos. Es como si tuvieras ahí una botella de cloro, ¿verdad? Y tu hija te pide, tu hija de 2, 3 años te pide: oye, dame un vasito de ese refresco. No, niña, ¿cómo crees? Es cloro, te va a hacer daño. Y tu hija pide y pide, y tú no se lo das porque le va a hacer daño. Ella no lo entiende, pero le va a hacer daño. Imagínate si Jesús nos da lo que le pedimos. Pero cuando no nos da lo que le estamos pidiendo, terrible berrinche que hacemos, ¿o no? Tú has hecho berrinche, porque Jesús no te ha dado lo que tú has querido. Y hasta le has dejado de hablar, o has dejado de congregarte, o ya no ibas al discipulado, o dejaste de ir a la iglesia, y cuando fuiste resulta que ya estábamos por YouTube. Hiciste berrinche porque Jesús no te cumplió. Pareces niña de 2 años, pareces niño de 4 años. ¿Qué berrinches haces? Tú no sabes, estás pidiendo mal. Por ahí no sé quién, ni cuándo, ni cómo dice: pedimos mal para gastar en nuestros deleites. No sabemos pedir, y cuando pedimos, pedimos mal. Ellos sin saber estaban pidiendo subirse a la cruz con Jesús. ¿Cómo crees? Sí, les va a tocar sufrir y morir, pero no ahí, y no en ese momento. Los otros 10 se enojaron porque creen que
se les adelantaron. ¿Ustedes creen que se enojaron porque los otros 10 eran más espirituales y todo? No, se enojaron porque creyeron que ya se les habían adelantado. Por eso Jesús aprovecha para recordarles a ellos y a nosotros que entre nosotros, los discípulos de Jesús, no debe de existir estructura alguna de poder, de autoridad o de tiranía. Y todas las iglesias donde yo he estado tienen su organigrama, sus líderes, sus jerarcas, sus no sé qué, sus semidioses, porque hay iglesias en las que los diáconos son como semidioses, o sea, olvídate. Y Jesús está diciendo, entre ustedes no debe haber estructuras de poder, no debe de haber. ¿Líderes de qué? ¿Entrenadores de qué? Pues si no es equipo de fútbol, y hasta en inglés para que se oiga más acá. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasaba a los cristianos? ¿Qué nos pasaba? Fíjate, 2018, 2019, ¿en qué andaban pensando los cristianos evangélicos? ¿En qué andaban metidos? Completamente perdidos de la voluntad de Dios, completamente perdidos del camino que Jesús nos marcaba, preocupados por intereses totalmente materialistas, por intereses consumistas, por intereses vanos, rogando por cada tontería. Estábamos tan perdidos. Ni Jesús vino a ser servido, vino a servir, entregando su vida para liberarnos de la esclavitud y llevarnos al hogar paternal. A eso vino, a liberarnos de la esclavitud. No sabemos pedir. Mejor que se haga la voluntad de nuestro amado Papito. ¿Cómo ves? No sabemos pedir. Mientras no abramos los ojos para ver la verdad tal y como nos la revela nuestro amado Padre, mejor no pidamos. Que se haga la voluntad. ¿No nos enseñó así Jesús a orar? Hágase tu voluntad. No como rezo diario sin sentido, sino de todo corazón, con un sentido de renuncia, liberándote de egoísmo, de soberbia, de yo opino. Mira, Jesús, te voy a decir qué es lo mejor para mi vida. Mira, Jesús, te voy a explicar qué es lo que yo pienso que es lo mejor para mi vida, porque tengo derecho a opinar. ¿De dónde sacas tú que tienes derecho a opinar? El barro le dice al alfarero lo que tiene que hacer. Estoy citando la Biblia, por si no lo sabes. El barro le dice al alfarero lo que tiene que hacer. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer con el barro lo que se le dé la gana. Bueno, no dice así, lo que se le dé la gana, pero aquí entre nos así se hubiera traducido. Si un chilango lo hubiera traducido, así lo hubiera traducido. Bueno, ese texto se adjudica a la obra de Yahvé en nosotros. Él nos creó, Él nos formó, Él tiene un plan para nuestra vida. Él sabe lo que es mejor. Él lo sabe. La más grande, maravillosa petición que podemos hacer el día de hoy es que se haga tu voluntad. Y debemos ser valientes, porque hoy, este día, en medio de las circunstancias que nos están tocando vivir, somos invitados a renunciar a nuestras peticiones y decirle a Jesús que se haga tu voluntad. Porque seguramente nosotros no alcanzamos a ver, si humanamente no alcanzamos a distinguir la verdad de la mentira, humanamente todavía no alcanzamos a entender hasta dónde todo lo que ves en las noticias es verdad y qué es lo que es mentira. ¿Hasta dónde estamos siendo manipulados? ¿Hasta dónde estamos siendo engañados? En el mundo, en las noticias. ¿Qué es real en el mundo que estamos viendo? ¿Qué es inventado? No lo sabemos. Podemos especular. Y ahorita está de moda estar especulando y las conspiraciones y que el apocalipsis zombie y que quién sabe qué.
pero no sabemos. Menos vamos a saber el proyecto. ¿Quién podía estar al pie de la cruz del Calvario y decir, Jesús allí colgado en la cruz está derrotando a las fuerzas demoníacas? ¿Quién podía decirlo? Bueno, si alguien hubiera estado escuchando a Jesús durante 3 años, probablemente hubiera podido ver más allá de la superficie y las apariencias. Y mi anhelo es que tú y yo, por escuchar la predicación, podamos ser capaces de ver más allá de la apariencia lo que realmente es verdad. Sin estructuras de poder, sin ritos, sin miedos, convivamos en fraternidad, siguiendo a Jesús, nuestro Dios y Salvador, en nuestro grupo de estudio bíblico. Cuando escribí esto, nos reuníamos en los grupos de discipulado y le estaba dando prioridad a los grupos de discipulado sobre la predicación dominical. Esa era la prioridad. Hoy, a través de este medio, podemos seguir en fraternidad, no física, pero sí espiritual. Y algunos todavía están añorando y extrañando el que podamos vernos físicamente y podamos estar otra vez conviviendo. No, entiende, Jesús nos está entrenando para que podamos tener esta percepción espiritual y podamos ser conscientes de una gran fraternidad que tenemos de forma virtual, pero presencial ante Jesús. Y que lo más importante sea Jesús y su palabra. Y podamos ser conscientes de que aquí estamos. Aquí estoy yo con ustedes mientras tú estás escuchando la predicación. Aquí estamos todos nosotros. Pero lo importante no es quiénes estamos. Lo importante es que el Eterno está en medio de nosotros y nos está hablando. Esa percepción espiritual es la que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Y que no nos distraigamos por lo material. Y que no estemos pidiendo cosas que no sabemos ni por qué las pedimos. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el Eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos, para vida en plenitud, las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado Jesús, guíanos por el camino iluminado y no permitas que el miedo nos aleje de ti. Permítenos ver con claridad el camino. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai Raham.